Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Sean bienvenidos una vez más a su programa del Discipulado del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM y también en nuestras plataformas digitales como lo es la www.radiotiempo1200.com, la www.reformatv.net y la www.iglesiacaminoalcielo.org. Y también en nuestro canal en YouTube, Edificando por la Palabra, y en la aplicación de Facebook Live. Como siempre, es un privilegio, un placer poder transmitir, compartir con ustedes el mensaje del Evangelio. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias a nuestro Dios eterno. En la dirección general, el pastor Andrés Noguera; en la coordinación y producción, el licenciado Oliver Noguera; en los controles, nuestro hermano Víctor Mijares, y quien tiene el inmenso placer de compartir y producir este programa, su amigo el pastor Héctor Durán. En este tiempo vamos a estar compartiendo unas lecciones de evangelismo básico para obreros. Esperemos en Dios que, como siempre, sea de bendición para aquellos hermanos que se han estado formando, capacitando, aquellos que siempre se mantienen en sintonía en cada uno de estos discipulados, a la iglesia que siempre está pendiente de estar en ese entrenamiento continuo. El día de hoy voy a compartir el primer mensaje: las personas calificadas para el movimiento del evangelismo. La cita bíblica, Mateo 16, versículos 13 al 20. Dice la palabra de nuestro Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Una cita muy archiconocida dentro del movimiento. Creo que es una de las, para nosotros, digo que es una de las de mayor fundamento para poder nosotros compartir. Bueno, quiero darles esta introducción. Como les acabo de mencionar, este es el evangelismo básico para obreros. Entonces, los obreros de EBS no es más que aquellos creyentes que necesitan nutrirse con el evangelio bíblico, pero también deben nutrir a otros. Por lo tanto, los entrenamientos de estudio bíblico de evangelismo debe ser el mayor entusiasmo que manifieste un creyente que se quiere reproducir en el campo. Las personas calificadas, para ellos no determinamos o no determinan para nosotros que sean pastores, líderes. No, tienen que ser aquellos creyentes que tengan conclusión de vida dentro de las congregaciones. Por supuesto, quienes los nutrimos, los líderes, los pastores, y ellos nutrirán a otros. Entonces, ¿de qué deben de manifestar los obreros de EBS o aquellos creyentes que están dentro de ese movimiento de vida para nutrirse? Deben de disfrutar de esa identidad, seguridad y autoridad que ahora tienen en Cristo. Pero a nosotros, los líderes, los pastores, nos corresponde dirigirlos dentro de la corriente de la palabra y dentro del movimiento de vida, en donde en las regiones, capacitarlos, entrenarlos para que ellos disfruten y descubran su conclusión de vida en Cristo cada día. Eso es el EBS,
para aquellos que de repente hoy están escuchando esta palabra. Dentro del movimiento es muy normal o muy cotidiano escuchar esta palabra. Es unas siglas en inglés, EBS. Vamos con el contenido de esta lección. ¿Cuáles son esas personas calificadas que Dios usa para proclamar el Evangelio? Los que conocen y proclaman a Cristo, según el versículo 14. ¿Qué nos dice el versículo 14? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos los profetas. Es decir, ¿quiénes son esos que están calificados? Personas que no están conforme a una religión, pero en especial a un misticismo, a un legalismo, a obras, a filantropías, nada de eso. Son esos discípulos que hoy en día saben que es solo Cristo el método que comparten en el campo. ¿Qué otras personas son esas? Los que han experimentado la seguridad de la salvación en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque lamentablemente hay creyentes que tienen años siendo cristianos, pero lamentablemente no disfrutan de la seguridad de ser salvos, porque eso se hizo una doctrina, los siempre salvos, los que no son salvos. Aquí no estoy hablando de que, nosotros siempre salvos, no, de aquellos que disfrutan de la salvación. No estoy hablando que si se pierde o no se pierde, no. Una cosa es disfrutar y otra cosa es discutir o querer hacer un estudio de que si la salvación se pierde o no se pierde. No, en el versículo 16 vemos al apóstol Pedro decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eres bienaventurado porque eso que me acabas de decir no te lo revelé yo, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que los dirigidos por Cristo son también aquellos que conocen el poder y viven en el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque viven viven confesando que Jesús es el Cristo. Esa es una de las cosas que debemos. Además, son aquellos que viven en la seguridad de que Dios le dio a los remanentes, o que les dio para que pudieran ver en los remanentes de la Biblia una referencia para que ellos también pudieran tomar ese evangelio que ellos tuvieron, aferrarse a ese Cristo que ellos se aferraron, y ellos también ser ahora esos remanentes que no tienen temor ninguno para ir a proclamar el evangelio. Otra de las cosas, punto número 2, las bendiciones de aquellos que conocen plenamente a Cristo, esa seguridad que deben de tener de aquellos que conocen plenamente a Cristo. Estamos hablando de quiénes son esos que califican. Vamos a ver. Aquellos que predican el evangelio, como dice versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esas personas calificadas son aquellos que no necesitan escuchar las voces de otros, ni tener el concepto que tienen otros acerca de quién es Jesús, sino tener esa seguridad de que Jesús es el Cristo, es decir, tener la seguridad que Jesús, el Cristo, es el verdadero profeta, sacerdote y rey. A eso es lo que deben de aferrarse esos discípulos que conocen plenamente a Cristo. Otra de las cosas, vencer las puertas de las tinieblas. Un obrero calificado o un creyente calificado para entrar dentro del movimiento de vida y poderlo proclamar es aquellos que gozan del privilegio y la bendición de que el mismo Jesús le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, si usted y yo somos hijos de Dios, somos la iglesia, quiere decir que las tinieblas, la oscuridad, no pueden prevalecer contra la iglesia, porque se supone que la iglesia es la luz de Cristo hoy en día en este mundo, es la sal de la tierra. Por lo tanto,
Un obrero de EBS es ese que califica de esta manera. La Biblia es una de las cosas que le revela al obrero, al creyente, quién es aquel que ocasionó la destrucción y las consecuencias en las que el hombre vive hoy en día. Es decir, tiene que estar seguro de lo que dice Génesis 3 del 1 al 6, es decir, que Satanás ocasionó la destrucción al engañar a el hombre. ¿Por qué causar la destrucción? Se preguntarán ustedes. Claro, una vez que el hombre pierde la condición y la posición en la que estaba en su diseño original, vino sobre él desastre. Esa es la destrucción. Desastre es sinónimo de destrucción. Otra de las cosas que tiene que estar percatado el obrero de EBS son esas consecuencias en que los hombres y las mujeres quedaron. Tiene que estar seguro de lo que dice Génesis 3, 16 al 19, el dolor y el sufrimiento de las mujeres por los hijos, por el marido, la familia, el dolor y el sufrimiento y los fracasos para los hombres, por la familia, la sustención, manutención de la familia y por supuesto la tierra donde está, que está en maldición. De eso debe de estar siempre seguro ese obrero, ese creyente. Por supuesto, tiene que saber que la identidad de aquel hombre, de aquella mujer que está separado de Cristo es hijo de Satanás. Pero también debe de entender que, o debe de saber y entender y compartir que igualmente esa era tu condición. Por lo tanto, no puedes compartir el evangelio con manipulación, con intimidación, señalamiento, juzgando, no. Así como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, tengo que reconocer que así estuve yo. Por lo tanto, debo de compartir el evangelio con amor y misericordia. Perdón. También tiene que saber que el fin de los que han sido destruidos por Satanás, como dice Lucas 10, 16 al 31, del 19 al 31, Lucas 16, 19 al 31, perdón. Está hablando de un destino final para los que mueren sin Cristo. Debes estar seguro de eso. Las personas ignoran esto. Bueno, un obrero que comparte el evangelio, que transmite el evangelio, debe de tener esta seguridad para compartir. Y por supuesto, saber que la razón por la que vino Jesucristo es como dice Juan 14:6. Hay una razón, porque Él es el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Pero para que eso se pudiera manifestar, se tuvo que anunciar, tuvo que haber visto la respuesta o la salida que está en Génesis 3:15. Desde allí comienza esa razón por la que Jesús vino. Es decir, que Él era la única respuesta, sigue siendo la única respuesta y de eso tenemos que tomar en cuenta para los obreros. Otra de las cosas que deben tomar en cuenta los obreros son las respuestas para el establecimiento del reino. Deben de estar seguros que las respuestas están en medio de las crisis, las circunstancias, las situaciones. Allí hay respuestas. Y como siempre escuchamos de nuestro pastor presidente de la Alianza para la Evangelización del Mundo, Pastor Ryu Guangzhou, él siempre enseña, y aun cuando no hay respuesta, eso también forma parte de la respuesta. Entonces las respuestas son como la que dice el versículo 19 de la cita bíblica: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es una respuesta de la cual todos los obreros deben de disfrutar, todos los creyentes deben de disfrutar. ¿De qué otra cosa disfrutan los que han sido calificados? Como punto número 3, las 10 plataformas de fe
o los 10 fundamentos, así los va a escuchar, o las 10 confesiones. Esas son las plataformas de fe. Es decir, disfruta de esa soberanía de Dios, de que Dios es soberano en todo y para todo. Que el protagonista de la historia es Jesucristo, porque Él fue el que le dio vida cuando todo estaba muerto. Que la obra del Espíritu Santo es real. ¿Por qué es real la obra del Espíritu Santo? Porque Él es el que está resguardando, protegiendo. En este tiempo la iglesia la está dirigiendo a toda verdad, que es Cristo. Entonces, y hoy en día también recrea a cada creyente al estado original. La Biblia tiene que ser esa autoridad divina de la cual disfruta un obrero como fundamento para poder compartir el Evangelio. No puede compartir el Evangelio con el fundamento de libros, de teólogos. Son buenos, está bien, lo puede hacer como referencia, pero no puede ser el fundamento. Puede ser tomado dentro para referirnos a temas, pero no es el fundamento. Entonces tenemos que hacer como dice 2 de Timoteo 3:16 y 17. Estar seguro de eso, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir al hombre para toda buena obra. Otra de las cosas que también debe disfrutar el creyente es que realmente somos templo y morada del Espíritu Santo. Tiene que disfrutar de eso. No puede ser que hay creyentes que piensen que Dios necesita venirse a este lugar, a la iglesia, necesita venirse acá a la cabina de radio para... No, la presencia de Dios vino conmigo porque Él está morando en mí. Soy la casita de Dios, soy ese templo, soy esa morada, soy esa choza. No sé cómo le dicen, cómo le dirán en tu región, tu país, tu comunidad, tu tribu. No, pero es que nosotros la morada es un árbol. Bueno, tú eres el árbol. No, pero es que mi morada está en las nubes, como la canción. No, no, no. Bueno, entonces tú eres una morada. Saber que el campo donde estás es ese campo misionero donde Dios te tiene. Tienes que entender eso. Todos los obreros tienen que saber eso. Que Dios gobierna sobre la vida y la muerte, sobre la felicidad, como dice el Salmo 139:1 al 9. Que todas las personas tendrán un juicio, todos los seres humanos un día tendrán un juicio, como dice Hebreos 9:27, todas las personas están destinadas a morir una vez, una sola vez, o sea, que una vez que partan de este terreno físico, esperan y serán sometidas a juicio. Todos seremos sometidos a juicio. Nadie puede decir, no, a mí nadie me va a juzgar. Todos. La existencia, que hay una vida o una existencia después de la muerte, eso también es algo que tienen que compartir, como les decía ahorita, el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Pero lo más importante de todas estas 10 plataformas de fe es que debe de saber que hay una recompensa para los evangelistas. Es decir, un obrero no puede verse como un cachifo, no, tiene que verse como los más importantes, porque ellos serán los que se multiplicarán, ellos serán los que darán frutos, ellos serán esas puertas, ellos se encontrarán con los discípulos absolutos, con los remanentes que serán cumbre espiritual y serán élites. Ellos deben de disfrutar de eso. Punto número 4. Los 3 objetivos de Dios que disfruta un obrero de EBS, su existencia. Es decir, cada obrero debe saber que su existencia no es una casualidad, no es un fallo, no es un error. Su existencia tiene un valor, como dice la misma Escritura, Efesios capítulo 1, versículo 3. Él
te escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué te escogió? Porque tú fuiste bendito con toda bendición espiritual. Hay gente que creen que su vida es una maldición, ¿no? La existencia de la tuya y la mía tienen un plan y un propósito. Solo que tenemos que descubrirlo en esta tierra, transitarlo y ser vivos. Ahí sí digo yo que tenemos que ser solo unos rolos de vivos. Poder saber que cuando se nos presenta el Evangelio es el mismo Dios enviando su mensaje. No es el hombre, aunque por supuesto que las herramientas, los vasos son hombres, porque Dios no va a mandar a marcianos ni extraterrestres para eso dejó a la iglesia. Por eso es importante que la iglesia lo pueda entender. Lo otro, saber que la iglesia es el brazo extendido del cielo aquí en la tierra. Si somos seres espirituales y Jesús fue el que constituyó la iglesia para hacer la misión del deseo del Creador, de su papá, entonces quiere decir que la iglesia tiene uno de los roles más importantes, porque tiene el rol junto con el Espíritu Santo de poder ordenar todas las cosas, poder mostrarle al hombre ese problema fundamental en el que está, en el que quedó, como dice Romanos 3:23. Entonces es importante que lo podamos tener muy en cuenta. Es muy importante. Lo otro, es el último objetivo o otro de los objetivos que debe disfrutar un obrero de EBS, es el lugar donde Dios lo lleva para cumplir el propósito y el plan. Mire, recordando que cuando estaba activo en mi vida militar, por lo general uno duraba un tiempo en un destacamento, máximo duraba 1 año y era cambiado. Después, bueno, ya uno duraba un poquito más, 2 años, pero después llega un momento en que, oye, para viajar, como decimos por ahí, de polo a polo, ese era un problema, muchos inconvenientes, muchas incidencias negativas. Entonces, decidieron dejar al efectivo en el territorio, allí mismo, de manera regional en ese territorio. ¿Para qué? Para evitar que llegara retardado a cumplir con su servicio. Para esa manera. Sin embargo, yo recuerdo que cuando ya pasaba más de 1 año, 2 años en un lugar, yo empezaba a tener ansiedad, ya parecía como perro con gusano, o sea, ya me encontraba muy incómodo. Entonces, la razón era muy sencilla, era porque yo le decía al Señor, Señor, cuando ya se cumpla el tiempo en este lugar, bueno, sácame. Y las veces que hice eso, hermano, aquello era que tenía circunstancias con los superiores, circunstancias de la forma con que ellos quería que se hicieran las cosas, dando cumplimiento a las órdenes que recibían. Pero a veces yo decía, no puede ser que un superior diga que él nunca se equivoca. Entonces, cuando había ese choque en mí, yo decía, no, pero es que el que no se equivoca es Dios. Y empezaba a buscar la Biblia de todos esos hombres que eran terribles y Dios los usaba. Y ahí estaba el pueblo. Algunos dirán, bueno, pero más nos está corroborando eso. No. Estoy corroborando que Dios puede usar aún hasta bueno, no es que Dios lo usa, Dios puede sacar provecho de que una persona esté en un lugar. Bueno, entonces Dios saca provecho de ti y de mí, que somos obreros, somos evangelistas, misioneros. Dios saca provecho. Entonces, oye, que el lugar donde estés se convierta en el lugar del deseo de Dios, es decir, donde tú puedas evangelizar. Punto número 5, los problemas
que antes debe de diagnosticar a un obrero. Un obrero debe de saber definitivamente el diagnóstico del campo, debe de conocer el motivo, el método y el seguimiento que debe de hacer en el campo. ¿Por qué digo el método, el motivo y el seguimiento? Porque se supone cuáles son los problemas que embargan una región, un territorio. Entonces ese obrero tiene que tener ese esquema donde él ya ha diagnosticado. Sabemos, y nos lo han enseñado y eso siempre lo tenemos que recalcar, sabemos que el problema fundamental es uno. O sea, que el hombre está separado, que el hombre quedó en pecado original y que el hombre está dominado por Satanás. Pero en cada territorio hay un problema que se difundió, que se hizo natural de las personas que allí. Entonces el obrero tiene que discernir, o mejor dicho, tiene que investigar, hacer ese diagnóstico para saber el problema espiritual al que se enfrenta. De eso se trata. Lo otro, saber qué tipo de creyentes tenemos hoy en día. Yo cuando vi esto yo decía, oye, ¿cómo es eso? Claro, porque hay iglesias que no terminan de surgir, tienen 15, 20 años y es lo mismo, y eso no puede ser. O sea, no puede ser porque, ¿dónde están los discípulos? ¿Dónde está el trabajo que se está haciendo? Y le doy gracias a Dios porque podía haber algo durante este tiempo. ¿Qué podía haber? Que los discípulos no se levantan de la noche a la mañana. Lleva un tiempo donde es procesado el obrero, el evangelista, el misionero, el discípulo. Es procesado ¿para qué? Para que pueda ver realmente dónde está. Les decía que los tipos de creyentes es algo del que el obrero debe de percatarse. Hay creyentes que son salvos, por supuesto. Hay creyentes que son los que tienen seguridad, por supuesto. Y los creyentes que son fieles y los que tienen una misión. Ustedes a lo mejor pensaron otra cosa. Los creyentes que son salvos, en la mayoría cuando estamos en la iglesia, la mayoría, dan la mano los que están salvos y todo el mundo levanta la mano. Pero no todos esos creyentes tienen la seguridad de esa salvación. No todos los creyentes tienen la seguridad del perdón de los pecados. No todos los creyentes tienen la seguridad que porque no le pusieron un vestido blanco o porque no le pusieron un afiche o porque esto, no quiere decir que es que no es un hijo de Dios. No, sí lo es. Sí lo es. Solo que a nosotros no nos corresponde calificar. Ok. El punto número 6. Las tareas urgentes que debe realizar un obrero de EBS. ¿Cuáles son esas tareas importantísimas? La primera, saber que no hay otro fundamento que no sea el de Cristo. No puede transmitir, compartir el evangelio sobre otro fundamento que no sea Cristo. Por eso Cristo en la cita bíblica que pusimos como fundamento, por eso es que él mismo preguntó, ¿quién dice las personas que soy yo? Y ellos le respondieron, pero ahora ustedes. Bueno, se trata de eso, que de repente tenemos personas que dicen, bueno, no, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros que algunos de los profetas. Bueno, se trata de eso. Y la otra tarea importantísima es la devoción por la cual usted sirve, por la cual usted está en la iglesia. Eso debe ser importante. Y lo tercero, la vida. La vida de las personas. Las vidas de las personas son importantes porque el Señor murió fue por ellas. Y eso no se le puede olvidar a un evangelista. ¿Por qué? Porque a él, si él se le olvida eso, entonces mire el último punto. La vida del evangelista es lo más importante. Si yo no tengo en cuenta que para poder yo transmitir, compartir este evangelio,
yo tengo que velar por mi vida. Por eso es que hablamos de la salud, por eso es que hablamos de la respiración, que tenemos que estar respirando. Y a veces eso se nos olvida. O si no caemos ¿cómo se llama eso? En la tradición cultural, de donde estábamos antes, de ese sistema. Entonces, mis amados, esperemos en Dios que esta escuela de evangelismo les ayude a ustedes y nos ayude a nosotros a poder establecer realmente el fundamento que Jesús es el Cristo. Y como conclusión a este programa, habrá programas que son cortos, o sea, cortos en el contenido, pero hay otros que sí serán más largos, se cumplirá la hora, qué sé yo, pero yo voy a tratar de hacerlo en menos tiempo, porque hay un tiempo de publicidad. Entonces, como conclusión, la pregunta es, ¿estás entre las personas calificadas para el movimiento de vida? Porque si tú dices sí, entonces la pregunta es, muéstralas. Muestra tus evidencias, muéstralas. Segundo punto de la conclusión. ¿Eres la persona escogida por Dios y calificada para poder proclamar este evangelio o este evangelio o dentro de este movimiento de vida? ¿Eres la persona calificada? Eso no lo puedo decidir yo, eso lo tienes que ver tú. ¿Y cómo lo sabes? Por tus entrenamientos constantes. Tú eres una persona que constantemente está en la palabra, que constantemente está en la oración, que constantemente está dentro del evangelismo. Tú tienes que ver eso. Y por último, ve si en tu iglesia hay gente calificada como obrero y comienza tú con ellos a discipularlos, a invitarlos al campo. Los obreros en la iglesia se mueren, en el campo se reproducen. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Bueno, mis amados, hemos llegado al final de su programa del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM y también en nuestras plataformas. Le agradecemos a todos aquellos que siempre nos están sintonizando. Esta serie de lecciones para obreros de EBS es importantísimo que lo puedan tener en cuenta. Aquellos que siempre me preguntan, pastor, ¿cómo hacemos para obtener guías? Porque es que la gente se enfoca más en una guía. Mire, si yo le doy mi mensaje, usted se percatará que hay cosas allí que yo dije y hay otras que no. Entonces, la persona que escudriña no se puede anclar, estructurar bajo moldes. Ya eso los tenemos, vamos a despojarnos de eso. Entonces, bueno, será hasta una próxima oportunidad. Caracas, Venezuela. Se le bendice y recuerden, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté sobre sus vidas. Bendiciones.